Muy buenos días, queridos hermanos, que la gracia, que la bendición del Señor, que la paz de Dios llene hoy cada corazón. Les saluda su hermano en Cristo, Pastor Kevin, y damos gracias a Dios por este nuevo día y porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Les doy la bienvenida a este tiempo de alimento matutino, donde juntos buscaremos al Señor y comenzaremos este día sostenidos por su gracia. Acompáñeme. La santidad de la vida humana. La reflexión del día de hoy, hermanos, está basada en un artículo escrito por Bob Boone, un editor de contenidos del equipo de estudios bíblicos para adultos de Lifeway. Los distintos momentos de la historia de la vida humana, hermanos, en varias épocas, Dios ha levantado voces que aún desde contextos imperfectos han recordado a las naciones verdades que no pueden ser negociadas. A principios de la década de los 80, en medio de un clima cultural cada vez más insensible frente al valor de la vida, se proclamó públicamente que la legalización del aborto no solo estaba quitando la vida a millones de niños por nacer, sino que también estaba erosionando el sentido moral de una nación, debilitando su comprensión del valor y de la dignidad de cada persona. Y aquella declaración, hermanos, reconocía una realidad más profunda. Cuando una sociedad deja de ver la vida humana como sagrada, no pierde únicamente bebés, pierde su brújula espiritual. Y con el paso de los años, ese llamado se tradujo en un día especial dedicado a reflexionar sobre la santidad de la vida humana. Sin embargo, hermanos, más allá de la fecha del calendario, la pregunta sigue vigente. ¿De dónde define la Iglesia el valor de la vida? Hermanos, no lo define desde la política, tampoco lo define desde la biología únicamente, no lo define desde la opinión pública. La Iglesia define el valor de la vida desde la palabra de Dios. Y hoy muchos cristianos reconocen la importancia de proteger la santidad de la vida, porque no solo es un asunto de vida o muerte para los niños por nacer, sino también que pone en relieve la verdad más amplia, que toda vida humana es sagrada desde la cuna hasta la tumba. En el artículo sobre la familia, en La Fe y el Mensaje Bautista del 2000, declara: los niños desde el momento de la concepción son una bendición y herencia del Señor. Igualmente, en el artículo sobre el cristiano y el orden social se dice, también hace un llamado más amplio a reconocer el valor universal de cada vida humana, especialmente la de quienes no pueden defenderse a sí mismos. Y dice, nosotros debemos trabajar para proveer para los huérfanos, para los necesitados, para los abusados, para los ancianos, para los indefensos y los enfermos. Debemos hablar a favor de los que no han nacido y luchar por la santidad de toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Hermanos, la palabra en la que hacemos referencia hoy es la palabra santidad, que proviene del latín sactus o sanctus, que significa sagrado. Por definición, entonces hablamos de que la santidad de la vida humana está considerada como sagrada, hermanos, a toda vida. Podemos decir prácticamente que toda vida es apartada por Dios para sus propósitos santos y para sus planes perfectos. Y claro está, hermanos, que eso es exactamente lo que vemos en las Escrituras cuando hablan de la vida de los seres humanos. Comenzando desde Adán, desde Eva, los seres humanos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aunque los eruditos y los teólogos aún debaten el significado exacto y las implicaciones de la imago de ellos, la imagen de Dios, por lo menos hay tres cosas seguras. Primero, es privativa de la humanidad. No hay otro aspecto del orden creado del que se haya dicho que es creado por la mano de Dios a imagen y semejanza de Dios. Segundo, la imagen de Dios es una característica universal de todo ser humano, de tal manera que todos, aun aquellos que eligen rechazar la misericordia, la gracia del Señor, son portadores de la imagen de Dios. Y tercero, la imagen de Dios le da a cada ser humano valor y propósito, de tal manera que nuestras vidas tienen sentido porque son un reflejo de Dios. En los Salmos, hermanos, nosotros vemos que la imago Dei está ubicada en el ser humano. En el Salmo 8, versículo 5, dice de la siguiente manera: poco menor
que los ángeles. Lo creaste y coronado de gloria y de honra. Lo hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo y las aves de los cielos y los peces del mar, por cuanto pasa, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Hermanos, podemos ver que todo lo que el Señor ha hecho, todo, hermanos, el cual nos hace a nosotros darnos cuenta de que Dios nos ha dado autoridad como mayordomos para gobernar su creación. Además, el Salmo 139:14 dice que formidables y maravillosas son sus obras. Hermanos, todo es hecho por la mano de Dios. Él nos entretejió, dice su palabra, y el verbo hace una referencia a protección, a seguridad, desde el hebreo original. Tú me formaste en mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Hermanos, ahí nosotros podemos ver nuestro Creador. Nosotros podemos ver a nuestro Dios. Y esto también, hermanos, subraya nuestra responsabilidad de ver a los demás a través del lente de la santidad divina. La santidad de la vida humana, hermanos, está filtrada por la imagen de Dios. Y esto pone en relieve los propósitos que Dios tiene para cada individuo. El salmista afirma que Dios reconoce, hermanos, que Dios conoce el curso de nuestros días antes de que ellos comiencen. Ahí en el versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Además, hermanos, el profeta Jeremías aprendió que Dios lo había apartado para el ministerio aún antes de que él naciera. En el capítulo 1, versículo 5. Dios, hermanos, el creador del universo, nos conoce. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Los seres humanos son más grandes, hermanos, el culmen de la creación, lo más grande, lo más precioso, hermano, de la creación del Señor. Pero la mayor prueba de que cada vida humana tiene valor se encuentra en el versículo más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16. Afirma que el amor de Dios, hermanos, por la humanidad fue el que lo impulsó a hacer el mayor sacrificio inimaginable. Envió a su Hijo para pagar el precio por nuestros pecados, dando a Jesús, hermanos, para morir por el pecador. De tal manera que podamos afirmar, hermanos, que toda vida humana es sagrada para Dios. ¿Pero qué significa esto? Como hemos visto, hermanos, el impulso, hermanos, de cada vida, hermanos, es la santidad. La santidad que proviene de Dios, la imagen de Dios. De tal manera, hermanos, que esa proclamación de hace un par de décadas no fue simplemente una proclamación de un presidente sobre los niños por nacer. Fue un toque de trompeta para poder alentar a los creyentes a proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad, y que podamos, hermanos, plantarnos con firmeza frente a los males del aborto. Aún sigue siendo un tema central de la lucha por el reconocimiento de la santidad de toda vida humana. Pero si creemos, hermanos, que Dios nos ha llamado para valorar y proteger a cada persona que Él ha creado, el creyente debe ampliar esa definición de la santidad de la vida más allá del asunto del aborto. En el Antiguo Testamento, Dios envió a su pueblo al exilio por dos razones fundamentales. Uno, por la idolatría, y también por la injusticia, hermanos, que se hacía a quienes no podían defenderse por sí mismos. Y hoy, hermanos, no tenemos que buscar demasiado para poder ver la opresión de los indefensos, de los desposeídos, hermanos, que continúan apareciendo en todas partes. Algunos les restan valor a la vida de los ancianos, especialmente cuando ya no pueden contribuir activamente para la sociedad. Los conflictos raciales, la injusticia económica, las discapacidades físicas, hermanos, las enfermedades mentales,
Esto, hermanos, dejan a muchos en los márgenes de la sociedad. Y estas eran precisamente las personas que Jesús más ayudó en su ministerio. Lo podemos ver a lo largo de los evangelios. Hermanos, aunque él mantenía a distancia la élite religiosa hipócrita, Jesús se relacionaba sobre todo con los pecadores, para poder ser el gran médico que cura a más personas de sus profundas necesidades, hermanos. Él verdaderamente era el rabí, el maestro, que extendía su mano para tocar a los leprosos, para tocar a los marginados, para tocar, hermanos, a los que eran despreciados por la sociedad y así curarlos. Hermanos, él rompió todas las barreras raciales, todas las barreras étnicas, todas las barreras sociales, hermanos. Podemos ver el ejemplo del Evangelio de Juan capítulo 4, la interacción de Jesús con aquella mujer samaritana, hermanos. Ahí él derribó varias barreras sociales de ese siglo. Pero ¿para qué todo esto, hermanos? Para poder cumplir el llamado mesiánico expresado por el profeta Isaías muchos siglos antes. Predicar las buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos y a los presos dar apertura de la cárcel, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los que son afligidos de Sión, que se les dé la gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Isaías 61, 1 al 3. Jesús, hermanos, reafirmó la santidad de toda vida humana con sus palabras y con sus actos. Él sigue siendo el mejor ejemplo, hermanos, para nuestra vida y para nuestro ministerio. Su ejemplo nos recuerda, como dijo aquel gran pensador C.S. Lewis, no hay personas ordinarias. Nunca has hablado con un simple mortal, hermanos. Y Jesús nos desafía hoy a valorar la santidad de cada vida humana, tal como Él lo hace. Acompáñame a orar. Padre, gracias en esta preciosa hora, Señor, porque nos permites reflexionar un poco sobre este tema, Señor, que es una realidad en nuestros días, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, de que podamos nosotros acercarnos a las Escrituras, Señor, y ver la vida, Señor, como tú la ves, con valor, con el valor de la santidad, Señor, con el valor, Señor, de que cada persona es portadora de la imagen de Dios. Somos llamados, Señor, a defender la vida humana, Señor, a levantar nuestra voz por la santidad de la vida humana desde nacer hasta el momento de la muerte en la vejez. Señor, bendice cada hermano y cada amigo que pueda escuchar esta reflexión. Señor, queremos que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, Señor. Padre Santo, guíanos a toda verdad por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén, gloria a Dios. Queridos hermanos, si esta reflexión ha hablado a tu corazón, puedes compartirla con alguien más. Tal vez otro creyente necesita recordar hoy lo sagrado de la vida, la santidad de la vida. Vivamos cada día, hermanos, con el propósito de que la gloria sea solamente para Dios. Que el Señor nos fortalezca con su palabra y nos conceda vivir para su gloria. Nos encontramos en otra entrega, si el Señor así lo permite, en Alimento Matutino.